Estoy muy contento porque Dios ha estado hablando mucho a mi vida y hace unos días tuve una plática con un amigo mío y esta persona me decía: Oscar, la mayoría de personas tiende a no hacer algo en la vida, pero tiende a juzgar a los demás. Siempre que alguien alcanza algo en la vida es más fácil decir que fue por suerte, que fue porque esa persona tuvo la oportunidad, y siempre es más fácil juzgar y criticar que ponernos a hacer algo. Y esto llamaba mi atención porque cuando uno no está atento a lo que Dios le quiere mandar, siempre va a estar quejándose por las oportunidades que no tiene, en vez de agradecerle a Dios por las oportunidades que hoy Dios te da. Y a lo largo de los años he visto que muchas personas siempre empiezan a decir cosas como: es que si esa oportunidad me hubiera llegado a mí, yo lo hubiera tomado. Y a veces, por estar tan atento a la vida de los demás, no te das cuenta que Dios tiene oportunidades para tu vida. Algunos creen que cuando Dios hace un milagro con alguien, es como que ahora Dios no va a hacer el milagro conmigo. Y a veces empieza a haber un poco de envidia en el corazón. Hemos tenido el privilegio de poder recibir a personas por primera vez y tener discípulos en casa cuando de repente están creyéndole a Dios por un milagro, y de repente, por gracia, Dios sana al que viene por primera vez, y a veces lo sana y no lo volvemos a ver nunca más. Desde hace años estoy esperando un testimonio de una persona que vino la primera noche de milagros, que traía muletas y salió caminando. Hasta hoy, después de 6 años, no lo hemos vuelto a ver. Y me enteré del testimonio por un discípulo, pero a veces uno dice: bueno, ¿y por qué unos sí y otros no? Y a veces creemos que la capacidad de Dios está limitada. A veces creemos que como Dios lo hizo con él, no lo puede hacer con nosotros. Y a veces hay cosas que Dios permite para probar nuestro corazón. Hay momentos en la vida donde Dios permite que tú veas a una persona que llega con necesidad y hace un milagro en él para demostrarte a ti que hay cosas en tu vida que no deberías de tener. Y eso a lo largo de los años ha creado cierto enojo, ha creado ciertas cosas en la vida de las personas, y no toman las oportunidades que Dios les da cada día. Están tan enojados con Dios porque algunas veces pensamos que otra persona se llevó la oportunidad que a nosotros nos correspondía. Hace unos días tuve el privilegio de hablar con un amigo mío, un pastor, y me contaba un poco de su testimonio. Me decía que él llevaba ciertos años platicando con un amigo. Su amigo estaba desempleado, él tenía como 3 años trabajando en una empresa, y de repente se abre un vacante. El amigo le habla al desempleado y le dice que por favor entrara. Entra a la compañía y a los 2 meses al nuevo lo promueven, y a él, que llevaba 3 años, lo dejan en el mismo lugar. Entonces de repente él empieza a llegar con su esposa y le dice: es que esta persona recibió mi bendición, esa oportunidad no era para él, yo tengo más tiempo. Y me gustó mucho la frase que respondió la esposa. Incluso les pedí permiso para poder hacer un mensaje con este título, donde dice: no te fijes en las oportunidades de otro, porque Dios va a tener tus propias oportunidades, van a venir tus propias opciones. Y dice él que siguió trabajando, y a los 2 años al amigo de él, que lo ascendieron a los 3 meses o a los meses, lo ponen como gerente de un área, pero a él lo ponen como administrador general de todas las empresas. Lo que me enseña algo: a veces estamos tan enojados por una oportunidad que no recibimos, que no nos damos cuenta que Dios tiene nuestras propias oportunidades. Dile al que está a tu lado: Dios tiene tus propias oportunidades. Y te cuento esto porque la mayoría de nosotros, cada vez que me siento a hablar con alguien, la mayoría prefiere vivir con miedo que vivir con fe. Y cuando vivimos con miedo, hay muchas personas que tienen miedo de perder algo. Y quiero regalarte esta frase, si me pueden apoyar en pantallas. Hay muchos que deciden que viven con miedo de perder algo sin darse cuenta que viven una vida perdiendo todo. Me he dado cuenta que a lo largo de los años que hay gente que dice: es que no quiero perder mis planes, pastor, es que quiero servirle a Dios, pero no quiero perder algo. Y sin darte cuenta estás perdiendo el propósito de Dios para tu vida, estás perdiendo oportunidades increíbles con Dios, y no estás aprovechando las oportunidades que hoy tienes y que hoy Dios te está dando. Entonces, cuando hablo con personas valientes o con las personas, la mayoría valoran o admiran la valentía de los demás. Entonces empezamos: es que si yo tuviera la valentía de aquel, y no tomamos la oportunidad que hoy tenemos. Quiero hacer énfasis en esto, y perdón si suena un poco repetitivo, pero quiero que te quede bien grabado, que hay oportunidades que Dios va a empezar a abrir en tu vida a partir de hoy. Pero si sigues aferrado a las cosas del pasado, puede ser que menosprecies las oportunidades que Dios tiene. Y yo creo que lo mejor de tu vida no está en el pasado, lo mejor de tu vida viene en camino, en el nombre de Jesús. Alguien que lo cree esta mañana. Algo que he visto es que la mayoría quiere tener todo, pero no quiere hacer nada. Y entonces valoramos a los demás, admiramos quizá,
pero no imitamos lo que hacen. Muchos dicen, ay, pastor, es que yo quisiera tener la economía que tiene aquel, pero ni trabajas. Y no solamente se trata de admirar, se trata de imitar. La mayoría de nosotros hemos recibido algunas palabras contrarias por las victorias que tenemos. Mucha gente critica tus victorias, pero nadie quiere pasar los procesos que pasas. Y esto es lo que quiero enseñarte, porque en la Biblia, en Hebreos 13:17 dice: acordaos de vuestros pastores, y más como los días de hoy, que es talla perdón, regreso. Dice que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Di conmigo, imiten. ¿Qué significa imitar? Significa hacer cosas como las que hacemos. Sí, y yo siempre le digo a los discípulos, cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, que cuando nos reunimos en un lugar así, tan lindo, tan grande, es para que ellos sepan que el Dios que tenemos es más grande que este lugar. Es para que sepan que todo lo que no han podido ver, lo van a poder ver alcanzado en sus vidas. Es para que cuando entren digan, wow, así de grande es nuestro Dios también. Si Dios cumplió este lugar, ¿cómo no va a ser todo lo demás en el nombre de Jesús? Aleluya. No dice admiren su fe, dice imiten su fe. Quiero enseñarte esto porque la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Y por gracia de Dios hemos podido alcanzar muchas cosas que te podemos enseñar de fe, y tenemos autoridad por las obras que Dios nos ha permitido tener. Muchos admiran los resultados de otros, y te cuento esto porque la mayoría, como te digo, admiran lo que otros empresarios tienen, admiran lo que otras familias lograron, escuchan a alguien que está creyéndole a Dios por su familia, por su matrimonio y cómo Dios lo restauró, pero no imitan la fe. Entonces solamente admiran, pero no hacen algo. Y no es malo que admires. El detalle es que aunque anhelamos algo, mucha gente se queda admirando, pero no hace nada por intentar hacer algo. Empezamos a dejar pasar oportunidades. De repente me ha tocado que le digo a las personas, vamos, ore por su familia, ore por su esposo, yo creo que Dios lo puede levantar. Y de repente empiezan con cosas como de, no, pastor, eso no va a pasar conmigo. Y toda la fe que hoy puedo ministrar en tu vida, la terminas ahogando por tu situación. Pero voy más adelante con eso. Tenemos fe para pedirle a Dios que haga todo, pero no tenemos fe para dar el paso. Queremos que Dios haga todo lo que Él tiene que hacer, pero también quiere que haga lo que a nosotros nos corresponde. Hay gente que me dice, es que yo no oro porque Dios me lo tiene que dar. No, espérame, la Biblia dice que tenemos que orar. Entonces, cuando no quieres hacer tu parte, puede que estés estancado y que no hayas visto promesas, no porque Dios no te ama, sino porque no te has atrevido a dar el paso para hacer lo que Él quiere que hagas. Y cuando hablo de esto, te quiero contar que hace un tiempo empecé a abrir mi grupo de conexión por primera vez. Abro mi grupo de conexión, empiezo a servirle a Dios hace más de 15 años aproximadamente. Y mi grupo de conexión no llegaba a nadie. Un par de veces me dejaron afuera, hasta el dueño de la casa se le olvidaba que teníamos grupo de conexión en su casa. Y recuerdo que abrí un grupo de conexión y empezamos. Y hubo un momento donde a los años Dios me pasa por un proceso. Y recuerdo que andaba yo en un proceso económico, y recuerdo que yo le seguía sirviendo a Dios. Recuerdo que un día le presento mi carta de renuncia a Dios y le dije a Dios, Dios, hasta hoy te serví porque ahorita no tengo trabajo, no tengo nada, y no es posible que yo te siga sirviendo porque pues no están las condiciones como yo quiero. Y recuerdo que Dios me enseña algo y me dice, hay dos tipos de personas, Oscar: aquellos que renuncian a esas adversidades, o aquellos que permanecen y avanzan en las adversidades. ¿De cuál quieres ser tú? Me di cuenta que yo no podía cambiar la situación, pero sí podía cambiar las decisiones que yo tomaba. Podía decidir por lo que estaba viviendo, o podía vivir por lo que Dios había hablado para mi vida. Y recuerdo que seguía haciendo grupos semana con semana durante varios años. Empecé a obedecer a Dios, y un día el grupo empieza a crecer. Después de 3 años Dios manda a más de 100 jóvenes al grupo. Después de que nos sobraba comida y me iba yo con la pizza que compraba en mi casa, yo decía, si van a venir los jóvenes, mínimo que vengan por la pizza, se comen una rebanada, pero antes yo les predico la palabra. Y ni por la pizza ni por la palabra llegaban. Y yo me iba a mi casa muchas veces llorando, frustrado, porque yo decía, Dios, ¿realmente me hablaste? Y en ese momento recuerdo que empiezo a servir y a predicar, y Dios empieza a llenar el grupo, y habían muchos jóvenes. Y un día, como era un grupo de conexión, yo llevaba la refa o el convivio, comida para todos los que llegaban. Y ahora era increíble, ahora tenemos que creer por un milagro de multiplicación cada semana, porque como comen los jóvenes. Y entonces recuerdo que cuando salgo un día, empiezo a llevar todos donde llevas la comida, y salgo con todos los toppers, todo lo que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que yo dije, de los 100, alguien me va a llevar a mi casa.
y ni uno me llevó. Y todavía me decían, nos vemos. Y yo así con... Y recuerdo que ese día le hago una oración a Dios y le digo a Dios, Dios, necesito un vehículo para seguir sirviéndote. Y entonces yo había escuchado que uno tiene que ser específico con Dios. Y le dije, quiero un carro así, quiero de un color así, quiero no sé qué. Y empecé a pedirle. Entonces yo recuerdo que cuando hablaba con algunos, les decía yo, fíjate que le estoy pidiendo a Dios un carro. Y siempre hay uno que otro que se ofende con tus oraciones. Si nadie se ofende con las oraciones que hagan es porque no estás orando lo suficiente. Y me decían, Oscar, tú no debes de pedirle un carro a Dios. Debes de pedirle a Dios que te provea para que de la provisión que tengas, tú compres el carro que Dios te va a mandar. Y yo decía, se lo estoy pidiendo a Dios, no a ti, hombre, tranquilo. Y recuerdo que en esa ocasión empecé a orar por un vehículo y a los 15 días llega una persona que no llegaba a la iglesia y me dice, Oscar, Dios puso en mi corazón regalarte un carro. Y recibo por primera vez la siembra de un vehículo. Me dan la factura, me dan las llaves. Y hay personas aquí que son testigos de lo que te estoy hablando. Y recuerdo que ese día llego a la iglesia y sale una persona y me pongo a servir en el estacionamiento y sale una persona y me dice, yo no creo en eso que dicen o que predican los pastores. Yo no creo que Dios te mande un carro. Y yo dije, mientras usted no cree, yo sí creí y ahí está estacionado. Mientras otros no crean, preocúpate por creer para que Dios te dé tus promesas también en el nombre de Jesús. Te cuento esto porque cuando cuento el testimonio con todo el grupo, le digo, ¿qué creen? Dios me regaló mi carro. Se acercaban varios ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué tal? ¿Qué oración hiciste? No se trata de una oración, se trata de aprender a obedecer cuando no ves nada. Te cuento esto no para que tú digas, yo también voy por mi carro. No, porque el carro es algo secundario. Lo principal es que puedas tener la presencia de Dios. Pero si la Biblia dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todo lo demás? Entonces a veces nosotros esperamos una garantía. Queremos no sentir miedo. Hay mucha gente que nunca inicia nada en la vida porque el miedo los gobierna. Tienen miedo de ir a un gran día, tienen miedo de avanzar en la academia, tienen miedo de hacer algo más. Entonces solamente se quedan con congregarse en un tiempo. Y de repente me he dado cuenta que muchos se rinden antes de comenzar porque dicen, es que no tengo, porque tengo temor. Y a veces la gente no reconoce el temor, entonces se justifica diciendo que todavía no ha sentido el llamado, que los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces no se trata de lo que Dios quiere, se trata del temor que no te has dado cuenta que tienes. Incluso en la Biblia vemos que Dios llama a Moisés y Moisés tuvo miedo. Dios llama a Jeremías y Jeremías tuvo miedo. Y aún así Dios los usó. Porque Dios sabe lo que sientes, pero busca personas que confíen en Él a pesar de lo que sienten o de las emociones. Entonces hoy hemos querido llevar una relación con Dios de emoción. Si siento de Dios ir a la iglesia, voy a ir. Si siento de Dios hacer esto, voy a hacerlo. Y muchos, incluso he escuchado una frase de, si me da paz, es de Dios. Yo digo, qué lindo. La Biblia no enseña si nos da paz, porque a veces la paz que buscamos es estar tranquilos. Y si estamos tranquilos es de Dios. Yo imagino que le dieras ese consejo a Jesús antes de ir a la cruz. Que le hubieras dicho, Jesús, y Jesús te hubiera volteado a ver y te hubiera dicho, mi alma está dolida hasta la muerte, siento una gran carga. Y tú le hubieras dicho, no, entonces no es de Dios. ¿No sientes paz? No es de Dios. Te hubiera dicho como a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Porque a veces nuestras emociones nos quieren llevar a lugares donde Dios no quiere que estemos. A veces las emociones nos pueden alejar del propósito de Dios. Entonces la fe no se guía por la emoción. La fe no es una emoción, la fe es la convicción. Quiero enseñarte en Hebreos 11 porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Di conmigo convicción. Buenísimo. Cuando tú vienes a la iglesia por emoción, en algún momento la emoción se va. Pero cuando vienes por convicción, con convicción en lo que escrito está en su palabra, tú dices, Señor, quizá hoy no he visto que mi familia ha llegado a la iglesia, pero tu palabra dice que mi casa y yo te serviremos. Y te levantas por convicción en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén. Amado, las emociones te pueden desviar y te pueden fallar. Dios no. Dile que está a tu lado, Dios no falla. Hoy no quiero emocionarte, hoy quiero hablarle te quiero hablar a ti para que hoy puedas fortalecer tu espíritu y puedas estar convencido en la promesa de Dios para que la puedas ver los próximos días. He titulado este mensaje, Fe y Valentía. Di conmigo, fe y valentía. Gracias. La mayoría tiene fe, pero no tiene valentía para dar el paso. La mayoría tiene fe en creer en Dios, pero no tiene valentía para obedecer una instrucción de Dios. Te quiero enseñar esto porque dar un paso de fe
muchas veces no está esperando que las condiciones sean correctas. Algunos dicen, cuando todo suceda, pastor, cuando mi matrimonio se regrese, yo voy a ir a la iglesia. Cuando tal persona se sane, yo voy a ir. Y siempre están esperando que las condiciones sean perfectas, porque quieres que se haga a tu manera, no a la de Dios. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Él quiere. Dile que está a tu lado, no importan las condiciones, es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús. Quiero enseñártelo bíblicamente. Mateo 14, 22 al 27. Mira lo que ocurre. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Di conmigo una promesa. Gracias. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Ahí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua y los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Ra, ra! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Muchas de las veces que hacemos oraciones de Señor, quita el miedo para que yo avance, y Dios dice: no, eso te corresponde a ti, no tengas miedo. Incluso cuando Jesús le habla a Jairo y Jairo recibe una palabra, Jesús se voltea y le dice: no temas, solo cree. Porque el temor no es algo que Dios nos pueda quitar, es algo que nosotros tenemos que aprender a vencer con valentía. Algo que me enseña esta historia es que en algún momento Jesús se quedó con la gente en la orilla. Y lo que me enseña que hay varios tipos de personas. Hay personas que solo se quedan en la orilla en su relación con Dios. Solo vienen un domingo, vienen de vez en cuando, solo se congregan cuando se acuerdan del Señor, solo empiezan a hacer cosas eventuales por Él. Hay gente que se queda en la orilla, que escucha que tiene que ir al gran día, pero no va, que escucha que tiene que ir al congreso, pero dice mejor para la otra. Es gente que nunca quiere compromiso con Dios. Y son personas que lamentablemente nunca conocen el poder de Dios, no porque Dios no les diera la oportunidad, sino porque siempre se quedan en la orilla. Pero hay otro tipo, que son los discípulos, que nos enseña que Jesús ordenó a los discípulos que cruzaran al otro lado. Los discípulos se van con una promesa, pero en un momento empieza a caer una tormenta donde ellos estaban, a tal punto que la barca casi se iba a hundir. Y esto me enseña algo: los propios discípulos que conocían a Jesús y que habían caminado con Jesús, tuvieron miedo. Entonces algunos dicen: no, pastor, es que yo debería tener más fe y tengo miedo. Es que el miedo no es algo opcional, es algo que se siente. Es sencillo o se puede admitir tener miedo. Lo que no es sencillo o no puedes admitir es que el miedo gobierne tu vida. Porque si todo el tiempo estás pensando en hacer algo, pero dices: ay, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero qué va a ocurrir? Y no sé qué. Siempre hay gente que tiene miedo hasta para ser discípulos. Siempre he tenido la oportunidad de que cuando voy a lanzar a alguien en la academia de líderes, siempre hay alguien que dice: ¿y si no funciona, pastor? ¿Y si funciona? ¿Y si no la armo? ¿Y si la armas? Entonces siempre es sencillo empezar cada vez que vamos a hacer algo con Dios, cada vez que vamos a congregarnos, hay momentos donde invito a las personas y les digo: mira, te espero el domingo en la iglesia. Y como no quieren decir que no van a venir, te dicen: si Dios quiere. Dile que está a tu lado: qué bueno que no hablan de nosotros, dile, porque tú sí veniste, ¿verdad? Pero muchas veces cuando Jesús habla y nos da una instrucción, no quiere decir que todo va a salir como nosotros esperamos. Entonces cuando todo sale bien decimos: es de Dios. Pero cuando algo ocurre, el diablo. No, a veces no es el diablo, a veces es Dios. A veces es Dios que te quiere hablar o te quiere enseñar algo. Entonces de repente vienes a la iglesia y Dios te habla, comenzaste a congregarte, a servir, empiezas a hacer bien las cosas y algo se levanta. Y tú dices: pastor, creo que esto no es para mí. Es para ti, lo que pasa es que te tienes que dejar formar. Tienes que aprender que una situación no siempre viene a destruirte, muchas veces viene a promoverte, viene a formar el carácter que necesitas para seguir avanzando. Entonces estás obedeciendo a Dios, Dios te dice que tienes que congregarte o tienes que hacer algo, y de repente se levanta una tormenta. Y en esta historia el viento era real, las olas eran reales y el peligro era real. Pero algo que me impresiona a mí es que habían 12 discípulos, 12 personas que caminaron con Jesús, 12 personas que vieron la tormenta, y en vez de creer que algo bueno venía, prefirieron creer que algo malo venía. Entonces, en vez de gritar algo de parte de Jesús, empiezan a gritar por miedo: es un fantasma. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia tenemos que escuchar lo que hablamos, porque puede ser que tú vengas, pero cuando sales lo que hablas sea más temor que fe.
Entonces de repente empiezas a decir cosas como, es que la situación está terrible, es que no sé qué. Y Dios no te mandó a eso, te mandó a hablar fe en medio de todas las situaciones o las circunstancias que están pasando. Te mandó a hacer luz en medio de la oscuridad, que cuando todos se estén quejando tú puedes decir, pero hay una oportunidad para todo aquel que la quiera tomar y se llama Cristo Jesús. Dios te mandó a predicar, no a hablar las malas noticias, te mandó a llamar para que hables fe en medio de las circunstancias. Alguien tiene que decir amén. Quiero enseñarte esto porque el miedo paralizó a los discípulos. Ellos empezaron a gritar, es un fantasma. ¿Sabes por qué? Porque creían en aquel tiempo que cuando un fantasma llegaba es porque el barco se iba a hundir. Entonces lo que ellos estaban gritando es, este problema, de aquí no salimos. Oye, pero Jesús te dijo que nos veían del otro lado. Sí, pero de aquí no salimos. Hay gente que cuando empieza a tener miedo, empieza a hablar más cosas negativas que lo que debería de hablar. Recibes una palabra de parte de Dios y en vez de creerle a Dios que Dios tiene algo para tu vida, empiezas a hablar de que tú no vas a poder, que no sé qué, y empiezas a llenarte tanto de cosas negativas que ahí una persona se puede dar cuenta. No te hablo de esto para que examines las palabras de los demás, te hablo de esto para que examines tus palabras. Yo le doy gracias a Dios porque hay momentos donde mi fe no está como yo quisiera. Algunos confunden la fe con la emoción. Hay veces que vienes a la iglesia y tú dices, wow, qué fe tengo hoy, pastor. Y a los otros días, ¿por qué no le viene? Porque me faltó la fe, por eso no llegué el domingo. No, lo que no tuviste fue la emoción. Porque cuando te llevas por la convicción, sabes que cada domingo, cada martes que tú vengas, vas a recibir una palabra de Dios que te va a ayudar, te va a fortalecer y te va a ayudar a salir del problema en el que estás, te va a acompañar y te va a decir el Señor, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor. Pero las personas piensan que cuando caminas con Dios, el temor no te visita. Pero la mayoría de veces que vamos a hacer algo, muchas veces el temor nos quiere visitar. No está mal que el temor te visite, el problema es que tú le permitas vivir contigo y le hagas un espacio en tu corazón. Llevo años caminando con Dios y algo que he podido ver es que cada vez que viene un poco el temor es porque nos viene a anunciar que algo bueno viene de parte de Dios. Tú puedes ver un problema como que eso te vino a destruir, o puedes ver el mismo problema como que ese problema te vino a promover. Tú decides, o decides avanzar con todo y miedo, o decides permanecer donde estás hoy y quedarte en la barca estancado toda la vida. Yo quiero invitarte hoy a que des el paso. Dile que está a tu lado, es tiempo de avanzar. Mira lo que ocurre, el miedo aparece cuando estás a punto de crecer. Hay gente que inicia bien, que no tiene problemas en llegar al gran día, no tiene problemas en iniciar las clases, pero ya luego no las terminan. Porque dicen, no, es que esto no es para mí, pastor. Sí es para ti, el problema es que estás escuchando más la voz que no deberías de escuchar. Y en Mateo 14, del 28 al 29, mira lo que ocurre. Pedro le pregunta, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato, di conmigo, de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y se fue hacia Jesús. Quiero enseñarte algo poderoso esta mañana porque Pedro se pudo haber justificado como los otros 12. Cuando ven que Jesús venía, empieza a escuchar los gritos, la tormenta estaba terrible, yo creo que escuchaba el viento, escuchaba las olas, escuchaba todo lo que estaba viendo, y ahora ven a alguien caminar y escucha a los 11 decir, oh, es un fantasma. Y Pedro agarra, y yo creo que con la fe que tenía, se asoma y le grita, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Imagínate que alguien te diga, en esa casa espantan, ve y pregúntale si es un fantasma o es Jesús. Te aseguro que no pasarías ni por la calle. A veces una cucaracha puede enseñarte que tu valentía y tu fe no están tan al 100. Porque es más fácil creer en lo malo que creer en lo bueno. Porque es más fácil creer que un proceso viene del diablo a creer que viene de Dios para promovernos. Y lamentablemente eso está alejando a las personas de Dios, porque muchas veces una tormenta no vino a hundirte, vino a promoverte. Yo creo que una de las cosas más impresionantes no es que Pedro caminara sobre las aguas, es que Pedro se atreviera a caminar. A bajar de la barca, perdón. Porque una de las cosas es que hay personas que siempre están tan atentos a que no pase nada, a que no suceda nada. Pero lo impresionante fue que de los 12 discípulos, solo uno se atrevió a bajar de la barca y otro siguió y empezó a caminar. Lo que me enseña algo, yo creo que Jesús siempre llega a tiempo. La barca hoy puede representar tu comodidad, el control, tus planes,
Hay gente que de repente Dios le dice, mira, tienes que dejar esto. Y dice, no, espérame, Dios, espérame. En algún momento lo voy a dejar. Y de repente, por no querer abandonar lo que Dios te pide, no puedes conocer al Dios sobrenatural, porque siempre vives limitando a Dios. Dios te dice que des el paso, pero tú le dices, no, ahorita no. Hay personas que los veo llegar por años y le digo, ¿cuándo le va a empezar a servir a Dios? Hermano, los tiempos de Dios son perfectos, pastor. Mejor diga que tiene miedo. Pero al final no se trata del miedo, se trata de las decisiones que tomemos. Es cierto, la mayoría quiere experimentar lo sobrenatural, pero no quiere abandonar lo conocido. Entonces empiezan a razonar todo, a ver cómo Dios va a hacer esto, si Dios me manda a servir, ¿qué voy a hacer? Y algunos quieren garantías. De repente Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y solo escucha una voz de alguien que los 11 discípulos decían que era un fantasma, y le escucha algo que le dice, ven. Y él agarra y se baja. Qué impresionante, porque hay gente que sigue esperando confirmación de lo que Dios ya te mandó a hacer. Señor, si es de ti, y Dios te dice, ven. No, pero si es de ti, ven. Ven. Dile que está a tu lado, ven. A veces no se trata de eso, porque cuando tú cuestionas es porque todavía no ves a Dios como tu Señor. Entonces estás viendo a ver si te conviene para ver si lo hace, porque quizá no has experimentado su presencia o no has reconocido el nivel de gracia que Él tiene. Entonces hay momentos donde Dios nos pide hacer cosas diferentes, y mientras tú permanezcas dentro de esa barca, porque estás lleno de excusas, de razonamientos, no vas a descubrir lo que Dios quiere hacer contigo. Puede ser que hoy estés en una reunión, pero sigas espiritualmente en la orilla, cuando Dios te mandó a cruzar del otro lado. Te quiero enseñar esto porque a veces muchos viven con el miedo al rechazo, viven con el miedo al fracaso. Pastor, y si abro mi grupo y no funciona, y si predico y nadie llega, y si hago esto y no funciona. Y yo le digo, ¿y si funciona? Si Dios te va a mandar, en algún momento Dios va a hacer algo. Entonces algunos no tienen miedo a dejar una relación tóxica, no quieren abandonar al que Dios ya le dijo que abandonaran. Hablo de noviazgos. De repente hay gente que vive con miedo de ofrendar y de diezmar. No es que, ¿y si no me alcanza? ¿Y si te alcanza? Entonces no experimentas cómo Dios es un proveedor, porque no te has atrevido a hacer lo que tú necesitas hacer. Cuando hablo de testimonios, muchas personas me dicen, no, Oscar, es que algunos me han dicho, es que Dios te dice a ti que sí en todo. Y yo le digo, no, hay muchas cosas que me dice que no. Pero no estoy aquí para hablarte de las veces que me ha dicho que no, porque las veces que Dios me ha dicho que no me ha traído aprendizaje. Estoy aquí para que hoy puedas escuchar por fe y puedas recibir fe, porque la fe viene por el oír. Y cuando tú te llenas de fe, yo le pido a Dios que esta mañana, cuando salgas por esa puerta, salgas lleno de fe, lleno de valentía, para dar pasos que otros no han dado y puedas ver cosas que otros no han visto, en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Por años he visto gente cuestionar a Dios. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Y si yo te sirvo, ¿qué vas a hacer? Y me vas a levantar. ¿Y cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Y no se trata de que Dios te garantice todo, se trata de que des el paso. Hace 15 años yo no esperé a que Dios me dijera qué hacer. Yo me salí de la barca. Hasta ahorita sigo pensando si Él me llamó o no. Pero muchas veces estamos esperando de, ¿será? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si es de Dios? Y a veces dudamos cuando deberíamos de tener miedo, y a veces tenemos miedo cuando deberíamos de tener fe. Es normal sentir miedo. Lo que no es normal es que dejes que siempre eso gobierne tus decisiones. Cuando vamos a hacer algo que no hemos hecho, te quiero enseñar esto porque tu cerebro registra que estás en peligro. Entonces tu cerebro mismo te empieza a decir, no lo hagas. Entonces de repente quieres empezar a congregarte y tienes miedo. Por eso hay gente que dice, yo quiero que alguien me invite a la iglesia, y a veces no te invitan porque no sabes lo que va a ocurrir acá. Hay momentos que hay personas que dicen, es que nunca he ido, ¿y qué se hace? Y tienen tanto miedo que nunca vienen y nunca experimentan lo que Dios tiene, porque nosotros no hemos hecho el trabajo que Dios nos mandó a hacer, invitar a alguien. Y hay momentos donde nosotros empezamos a guiarnos más por eso. No, creo que no era de Dios. Cuando algo nos conviene, no preguntamos, decimos, es de Dios. Si Dios te manda una oportunidad, aunque sabes que no es de Dios, tú dices, por algo Dios me la mandó, y no preguntamos si es de Dios. Y a veces tenemos miedo cuando deberíamos de tener fe, y a veces tenemos fe cuando deberíamos de tener lo contrario, porque no toda la oportunidad que te llega es una bendición de Dios para tu vida. Muchos deciden que el miedo los estanque, y otros permiten que el miedo los ayude a tomar decisiones. Hay momentos de que tú puedes decidir hoy que el miedo te paralice, o puedes decidir hacer las cosas aún con todo y miedo. La decisión es tuya. Como tu pastor, hoy voy a orar por ti para que Dios te llene de fe, pero si sales y no das un paso de fe, vas a pasar toda una vida sin experimentar un testimonio, porque vas a vivir en una zona de confort, en una barca llena de miedo.
Entonces cuando vas a emprender, siempre hay esa voz de temor. Pastor, ¿y si no funciona? ¿Y si algo ocurre? Y tenemos tanto temor que pasan años. Pastor, ore por mi proyecto. Y oramos en enero por un proyecto. Al siguiente año volvemos a orar por el mismo proyecto. Y ya oramos no sé cuántos años. Y el problema no es que no llegue, sino que tú no has dado el paso. No has decidido en dónde lo vas a abrir. No has decidido qué vas a hacer. No has decidido ahorrar para abrir un negocio. Quieres que todo te llegue del cielo. Y a veces hay momentos donde uno necesita avanzar. Cuando te vas a casar también muchas veces hay temor. ¿Será que va a funcionar? ¿Será que no? Y bueno, creemos en el nombre de Jesús que un matrimonio es para toda la vida. Pero también ocurre cuando le vas a entregar tu vida a Dios. Pastor, ¿y si eso no es para mí? ¿Y si es para ti? Recuerdo que hace muchos años uno de mis mejores amigos se iba a casar. Yo no estaba tan de lleno en la iglesia, pero él sí, él tampoco, perdón. Pero un día le hago una pregunta y le digo, oye, escuché que te vas a casar. Entonces le doy un consejo conforme al que escuchamos la mayoría hoy en día. Entonces yo había escuchado que para qué te casas, es mejor vivir en unión libre y que después si funciona te casas. Y luego después no te quieres casar porque ya recibes los beneficios sin estar comprometido. Entonces empiezo a escuchar y yo le dije a él, oye, ¿y no te da miedo que el matrimonio no fracase? Y me dijo, Oscar, no puedes iniciar un proyecto con miedo. Si tú empiezas un negocio con miedo que va a fracasar, te aseguro que eso va a ocurrir. Pero yo quiero iniciar mi matrimonio creyéndole a Dios que me voy a casar una vez y para siempre. Y no quiero dudar y no quiero que sigas hablando de miedo porque yo tengo fe de que el matrimonio va a prosperar. Hasta hoy en día, después de tantos años, sigue casado. Pero muchas veces somos nosotros los que nos llenamos de miedo. Hay gente que tiene tanto miedo de servirle a Dios por cosas que ni siquiera pasaron. He conocido personas que dicen, es que yo le quiero servir a Dios, pero escuché que el amigo de un amigo, de un amigo, de un amigo, y ni tu amigo era. Y empiezan a decir, es que alguien pasó una experiencia mala y no es lo que Dios quiere para ti. El problema es que ya agarraste esa excusa para no hacer lo que Dios está ordenando. Entonces muchas personas se paralizan con el miedo y Dios les da una promesa, pero escuchan más la voz del miedo. Dios les dice, voy a levantar a tu familia, y de repente sales y dices, no, ¿y si no sucede? ¿Y si no ocurre? Y cuando esto ocurre, muchos viven justificándose porque no hacen lo que Dios les dice cuando Dios les manda a confiar en Él. Así mismo me ha pasado muchas veces a mí. Te quiero compartir que muchas veces he sentido temor de dar un paso de fe. He sentido temor de fallar. He sentido temor cuando íbamos a abrir la iglesia por primera vez, hace casi 7 años. No sabíamos qué iba a suceder. Solo Dios me había mandado a abrir la iglesia, nunca me dijo qué iba a hacer, nunca me dijo nada más. Y recuerdo que hubo un momento donde yo quería que Dios me dijera que no era el tiempo, que iba a esperar un poco más, pero Dios ordena, y cuando Él ordena uno tiene que obedecer. Y recuerdo que hace años tuve temor de saber si Dios iba a hacer algo. Recuerdo que fui al primer hotel por primera vez. Tuve que renunciar a mi trabajo. Tuve que tener fe para decirle a mi jefe, oiga, me tengo que ir de aquí. Y me dijo, ¿a dónde te vas, Oscar? Me voy a servirle a Dios. Me dijo, Oscar, aquí eres ingeniero. Para aquellos que no saben, soy ingeniero de perforación de pozos. Trabajé casi 10 años y soy ingeniero mecánico de profesión. Entonces me dijo, aquí está tu futuro. Y le dije, mire, es que Dios me está llamando. Tuve miedo en renunciar a mis sueños. Tuve miedo en dejar mi trabajo. Pero decidí creer en una promesa. A veces nos da temor de entregar el control de nuestra vida a Dios. A veces no le queremos entregar el problema a Dios por completo y le decimos, Dios, espérame, te voy a ayudar. Y a veces necesitamos salir de la barca. Si hoy veniste con miedo por tu matrimonio, con tus hijos o por tu economía, hoy vamos a orar para que Dios te dé fe y sigas confiando en las promesas. A veces estás pasando tus peores tormentas y tú esperas que Dios te diga lo que quieres oír, y Dios no te dice lo que quieres oír, te dice lo que Él quiere que escuches. Mira, a veces las instrucciones pueden ser, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ofrendar, tienes que servir un poco más, tienes que comprometerte más. Y algunos dicen, no, pastor, creo que eso no fue de Dios. Algunos es más fácil justificar el miedo para decir que fue otra voz y no la de Dios. Y algunos prefieren esperar en la barca que tener fe y valentía para salir de ella. Muchos decimos confiar en Dios, lo cual no es malo, pero muy poco lo demostramos con nuestras acciones. Te quiero contar varios testimonios esta mañana. Cuando tuve la oportunidad de hacer el primer congreso llevábamos 1 año, y recuerdo que hicimos un congreso en la iglesia. Acababa de terminar la pandemia.
Mucha gente me decía: Oscar, ¿qué vas a hacer un congreso? ¿Por qué? No eres prudente, la pandemia acaba de pasar. Y yo veía que todos los lugares estaban llenos, pero la iglesia no, porque tenían fe para otras cosas, menos para las que deberían de tener. Entonces yo dije: si se están reuniendo para otras cosas, ¿por qué no reunirnos para adorar al Dios que nos sacó de la pandemia vivos? Y recuerdo que le empecé a creer a Dios. Mira, hicimos un montón de cosas, rentamos sonido, todo así, era increíble. Le creímos a Dios con todo el corazón. De repente termina el congreso, y yo quisiera decirte que cuando terminó el congreso pagamos todo. Yo escuchaba testimonios de gente que me decía: no te preocupes, Oscar, cuando termine el congreso Dios cubrirá todo. Yo decía: wow, amén. Y yo dije: así me va a pasar a mí. Y de repente terminamos el congreso y no habíamos pagado casi nada. Yo dije: Dios mío, ¿en qué problema me metí? Entonces agarro y le digo a un amigo, ya habían pasado días, contábamos las monedas porque teníamos que pagar. La gente llegaba a cobrarnos por un servicio que nos había dado, porque yo no puedo decirle: no, si lo hice por fe. Sí, pero imagínate eso, que llegara un proveedor y le diga: no, es por fe, si quieres te oro, porque no podemos cobrar la palabra. Y la verdad es que no cobramos la palabra. Tus ofrendas no es un pago a Dios. Tus ofrendas es un agradecimiento que tú le haces a Dios por lo que Él ya te dio. Y recuerdo que en ese momento le dije a Dios: ¿qué vamos a hacer? Y empecé a hundirme. Y recuerdo que le digo a un amigo: te quiero pedir un favor, ¿puedes orar por mí? Sí, que Dios me diga cómo salimos de esto. Sí, me dijo. Y entonces le agarro a otro amigo que tenía fe y le digo: vamos a orar, porque escuché una vez un testimonio que hubo una persona que dijo que contaba el dinero y se le multiplicaba. Y se ocurre. Y agarro y me pongo a contar el dinero, y de repente había algo, y yo dije: wow, con esto no pagamos, pero mínimo damos un anticipo. Y le digo a mi amigo: ayúdame a contar. Y empieza a contar y me dice: Oscar, conté menos. Y le digo: cambia el chip para el otro lado, en la fe, que se multiplique, no que se divida, brother. Entonces cuando ya no sentía nada, le digo a mi amigo, le digo: por favor, ora y pregúntale a Dios cómo voy a salir de esto. Y al día siguiente me dice: Oscar, Dios ya me habló. Y le digo: ¿qué te dijo? Me dijo: ven, quiero jalarte. Y me jala en privado y me dice: Oscar, te quiero decir algo que no te va a gustar escuchar. Dios me habló y me dijo que Él va a pagar, pero no va a ser ahorita, va a ser poco a poco. Yo dije: gracias, vamos a comer, le dije. Y me dice él: ¿cómo? ¿Por qué reaccionas así? Mira, le dije, Dios me dijo que Él va a pagar. Si me hubiera dicho: ¿para qué te metes en algo que no te mandé?, ahí me hubiera preocupado. A los 3 meses logramos cubrir el 100%. Gracias a Dios no tenemos deudas. Y ahí le dije a Dios: Dios, ni un evento más. Y Dios dice: te voy a sacar de la barca, Oscar. ¿Sabes? La mayoría de nosotros tiene que aprenderse a creerle a Dios por cosas más grandes. No puedes experimentar una fe inquebrantable o una fe agresiva si no le crees a Dios por pequeñas cosas. Para mí era más sencillo mandar mi diezmo y mi ofrenda a la iglesia que ir a la iglesia. Cuando yo empecé a trabajar, le pedí al pastor que por favor me diera la cuenta para transferir todas las quincenas mi diezmo y mi ofrenda. Por eso a veces me conflictúa cuando alguien dice: es que yo no quiero dar, porque para mí no fue difícil, porque yo sabía que había una promesa. Y llevo más de 20 años haciéndolo. A los años Dios me dice: Oscar, estoy interesado también en tu corazón. Y de tu corazón no quiero el 10%, de tu corazón lo quiero todo. Entonces hoy la mayoría de personas preguntan: ¿y cómo le hizo para tener una fe así? No fueron con grandes retos, fueron aprendiendo a creer en cosas que otros no creyeron. Desarrollé la fe en mi cuarto. Cuando no había nada, me metí a orar y le decía a Dios: ayúdame, dime que estás conmigo. Y Dios me mandaba las señales. Hubo un día donde estamos en una reunión en un restaurante en la Ciudad de México. Estábamos esperando a una persona para platicar de unas cosas, y recuerdo que eran como las 3 de la tarde y yo tenía hambre. Aquellos que me conocen saben que el hambre es una virtud, es un don. Por eso estamos como estamos. Y recuerdo que ese día estábamos tomando un café porque no teníamos dinero, y entonces era lo único que nos alcanzaba. Entonces agarro y en ese momento estoy en una silla y le digo a Dios: Dios, tengo hambre y quiero comer, y quiero comer bien. Algunos me dicen: ay, pastor, tú oras por cosas menos importantes.
o ora como quieras. Al final era mi oración. Y recuerdo que le dije a Dios: Dios, quiero comer y quiero comer bien. Y le dije: tu palabra dice que yo soy tu hijo, y tu palabra dice que no debemos de preocuparnos y ni afanarnos por el que demos de comer el día de mañana, ni el que vayamos a vestir, porque tú alimentas a las aves del cielo y tú vistes a los lirios del campo. Yo quiero comer y quiero comer bien, le dije. Amén. Mira, a los 2 minutos entra la persona que estábamos esperando. Yo tenía 2 opciones, porque antes de eso, de la oración, se acerca un mesero y me dice: ¿van a consumir o se pueden ir? Porque este no es un restaurante para que solo tomen un café. Y yo tenía 2 opciones. La primera, reaccionar con orgullo. Ay, se me fue el hambre ahorita que tú dijiste eso. Tráeme la cuenta. Más de uno hemos reaccionado así. Y recuerdo que dije: Dios, y me puse a orar. Confié más en la fe, en Dios. Y recuerdo que a los 2 minutos entra la persona y dice: oigan, ¿ya comieron? ¿Qué digo? Si digo que no, o digo que sí, o digo que no por orgullo, o digo que sí por oración. Al revés, perdón. Y yo digo: oiga, no hemos comido. Y agarra y le dice: por favor, pidan, yo invito. Tráeme de comer y quiero comer bien, le dije. Ese día me di cuenta de algo, de que pude experimentar el poder de Dios para comer. Y después de eso hemos tenido que atravesar muchos retos para poderle creer a Dios por un lugar así. La gloria y la honra siempre van a ser para Él, pero siempre hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay muchos retos que Dios me ha metido que he tenido temor. Cuando vine para hablar por este lugar por primera vez, yo dije: Dios mío, ¿en qué nos metimos? A veces las cosas que Dios me manda a hacer no las pienso, porque si las pienso no las hago. Pero cuando tengo una palabra, prefiero escuchar lo que Él me dice, porque eso permite que haya un testimonio. Hoy en día, si quieres decir: pastor, ¿dónde está la fe?, la puedes ver. La fe no solo mía, la fe de la casa. Y cuando tú veas esto, quiero decirte que es una razón. Jesús pudo hacer que Pedro caminara sobre las aguas, y no era algo especial, era algo complicado que nunca se ha visto. Pero Dios pudo hacer algo que no era necesario para que Pedro pudiera seguir viviendo. ¿Cuánto más no va a permitir Dios que todo lo que Él te ha prometido lo puede cumplir? ¿Cuánto más no va a permitir que tu familia se restaure? ¿Cuánto más no va a permitir que en algún momento tu economía pueda subir? Si Él permitió que estemos en un lugar así, amada iglesia, ¿cómo no va a permitir que tus hijos empiecen a servir en algún día? Que tú te puedas levantar en fe para creerle a Dios, que tú puedas ver cosas que otros no han visto alcanzadas. Si Él puede hacer cualquier cosa, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que hoy está con nosotros para decirnos: es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús. Oh, alguien tiene que decir amén. Concluyo con esto. Te quiero enseñar algo. La fe es algo que tenemos que ejercitar. Si no ejercitas la fe para cosas pequeñas, no puedes experimentar cosas grandes. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es seguir trabajando en fe. Cuando entramos a este lugar, yo le dije a Dios: Dios, gracias, porque tú lo prometiste y tú lo cumpliste. Pero yo le digo a Dios: Dios, gracias, pero todavía nos falta ver que ese muro se separe. Todavía nos faltan ver varias familias alcanzadas para ti. Todavía nos faltan ver muchos milagros en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo te doy gracias por lo que hoy veo, pero sigo creyendo por cosas más grandes. Amada iglesia, nunca dejes de creer, porque al que cree, escrito está, todo le